para un diagnóstico cada vez más fino. Eso es interesante. Pero lógicamente que eso es parte de la patología. En todo caso, ahí se ven reacciones de inmunidad. Entonces, quizás va a hacer falta un poquito más de estudio y de conocimiento de detalles de lo que es la inmunidad, etc. Bueno, muy bien. Y luego tenemos las bacterias. No hemos terminado bien esta cuestión de las bacterias, por eso hoy día lo vamos a terminar. Y el otro aspecto va a ser lo que vamos a ver. Entonces, los protozoarios, vamos a mirar un poquito los protozoarios, los nematodos, vamos a mirar también los priones, una cosa rarísima que de pronto alguien de ustedes conoce o ha escuchado alguna información de los priones. Y por último, los hongos, que ya es un capítulo un poquito más común. Muy bien, entonces, y esto va a ser lo que vamos a hacer en esta tarde. Entonces, vamos a empezar compartiendo aquí lo que tenemos con respecto a los virus. Ya está, no vamos a insistir demasiado, vamos a irnos directamente a la parte de las bacterias. Entonces, las bacterias, habíamos dicho, en primer lugar, que las bacterias son un elemento que, por supuesto, son más grandes que los virus y se pueden identificar con el microscopio óptico. Entonces, ahí está la primera diferencia importante, que las bacterias se pueden identificar con el microscopio óptico, que además las bacterias se pueden cultivar. Hay también cultivos de virus, pero son, vamos a decir, estudios muy, pero muy especializados, ¿no es cierto? Porque manejar virus es muy riesgoso. Tienen que ser, vamos a decir, instituciones, pero que están muy bien preparadas para aislar, para no tener verdaderos conflictos con los virus, ¿verdad? Son microorganismos, pero tan pequeñitos que el riesgo es inminente. Un descuido y puede ser fatal. Entonces, en cambio, con las bacterias se pueden perfectamente cultivar, de tal forma que en algún momento para identificar una bacteria se toma una muestra, ¿no es cierto? Se la pone en un medio adecuado. ¿Están escuchando? Un medio adecuado, no es en cualquier lugar. Cada bacteria tiene su medio de cultivo. O unas bacterias, por ejemplo, una gama de bacterias responden a un tipo de medio de cultivo. De tal forma que se las pone ahí, se espera alrededor de 24 a 48 horas máximo, y se ve el resultado de lo que se ha sembrado. Y ese lugar de la siembra, o sea, el elemento en el que se siembran las bacterias, es igual a como que es una gelatina, como una gelatina, tal cual. Esa es la imagen que debo transmitir. Es como si ustedes tuvieran un recipiente de vidrio muy planito, que tiene una tapita muy exacta para tapar esto, también de vidrio. Y en este recipiente, que tiene una cantidad adecuada de ese medio de cultivo que parece gelatina, porque está colocadita ahí, y en la cual se puede sembrar, se puede poner, ¿no es cierto?, lo que usted está queriendo examinar, cualquier líquido, cualquier sustancia que ha obtenido de un pacientito X, ¿no es cierto? Usted lo pasa por allá, ¿no es cierto? Y lo deja ahí en cultivo por espacio de 24 a 48 horas. En un medio que, en primer lugar, en un lugar con una especie de hornito, un horno pequeño, que le da una temperatura adecuada. No una temperatura de horno, no 80 grados, no, sino temperatura adecuada para que desarrollen las bacterias. Y luego se va y se espera este tiempo de 24 a 48 horas, y de allá se ve si desarrollaron o no las bacterias. Y las bacterias aparecen como verdaderos grumos, como si fueran pequeños pedacitos de algodón. Esa es la impresión que tengo yo. Y así se los ve. Entonces, con mucho cuidado, los patólogos, vamos a decir, los especialistas que van manejando esto,
¿no es cierto? Sacan con otro instrumento especial, sacan estas pequeñas fracciones y las ponen en el portaobjetos. Lo llevan al microscopio, le ponen tinciones especiales y con eso observan. Tinciones. Se hace tinción de la pieza. Ojalá me estén entendiendo todo esto, es muy teórico. Lo lindo de sido poder ver cómo se preparan estos elementos para observar lo que son las bacterias. Pero, bueno, ahora, una vez que ya tenemos este procedimiento, ¿no es cierto? Tenemos que las bacterias pueden tener diferentes formas, pero las más comunes son esferas y tienen un nombre, ¿me entiendes? Al ser como esferitas, ¿no es cierto? Entonces se llaman cocos. Si tienen forma de barras, como barritas, ¿no es cierto? Se lo llaman bacilos. Si tienen forma de sacacorcho, se llaman vidrios. Y si tienen forma de hélice, ¿no es cierto? Entonces, si usted saca un pedazo, una hélice, es de los avioncitos que había nosotros, que hay todavía, ¿no? La hélice, un pedacito de la hélice está retorcido, entonces tiene esa forma. Entonces, los que hacen estos estudios han ido poniendo esos nombres tan especiales, ¿no? Debido a su forma. Luego tenemos que muchos de estos elementos se van asociando, ¿no es cierto? Por ejemplo, dos cocos se juntan, o sea, tienen una forma como si fueran dos juntitos, ¿no es cierto? Que se han adicionado, pero es que no se han adicionado dos cocos, sino que su forma responde a un tipo de bacteria especial que empiezan a denominarse por las patologías que producen Neisseria. Y aquí está una que es muy conocida, la Neisseria gonorrhoeae, que produce la gonorrea, una enfermedad de transmisión sexual. Luego tenemos los estreptococos, después están los estafilococos. Estreptos quiere decir que tienen forma de cadena. Estafilo tiene forma de más o menos de racimos, como si fuera un racimo de uva, igualito. Claro, todos como cocos, pero solamente que están adicionados como una especie de racimo. Interesante. Bueno, muy bien. Ahora, ¿qué pasa con la célula bacteriana en sí? ¿Qué nos interesa? ¿Cuál sería el tema que tendríamos que preguntar a ustedes, ¿no es cierto? En el examen. Entonces, como no queremos pescar desprevenidos, sino que más bien ustedes estén siempre compartiendo la información, preparándose adecuadamente. Entonces, voy a empezar por la parte media de nuestra lista para compartir la información. Entonces, por ejemplo, en la anterior clase no he podido compartir con ustedes las personas que estaban al final. Probablemente por eso ya ustedes dijeron, bueno, como no nos preguntan, entonces no asistimos. Error garrafal, porque son evaluados ustedes constantemente en todas las clases. Entonces, ustedes tienen que asistir, pero no asistir con meros oyentes o como que si están, pero no participan. Entonces, queremos que participen. Entonces, vamos a empezar casi por la parte media. Mejía Sheila. Señorita Mejía Sheila. Ayúdenos usted. ¿Está bien? Sí, dice. Qué bien, señorita. A mí me gusta mucho cuando están con ese ánimo. Muy bien. Estructura de la célula bacteriana. Estructura. Su forma de la célula bacteriana para diferenciarlo de los virus. Entonces, ¿qué decimos? Lea, por favor, señorita. Ya, lo leo. Estructura de la célula bacteriana. Organismos procariotas presentan un nucleoide tal que contiene una gran molécula circular de ADN.
El citoplasma carece de orgánulos delimitados por membranas y solo contiene vacuolas y ribosomas, utilizados en la síntesis de proteínas. Muy bien, hasta ahí, señorita, está bien. Va a participar seguramente un párrafo más, pero quisiera que esto usted grabe, que todos grabemos. En primer lugar, es una célula procariota. Procariota. Quiere decir que no tiene membranas. O sea, tiene su membrana propia, tiene su pared, las bacterias, escuchen bien, tiene pared, tiene membrana, pero después de eso no tiene más, vamos a decir, reparticiones dentro, ¿entiendes? De tal modo que no vamos a encontrar un núcleo, no vamos a encontrar mitocondrias, no vamos a encontrar ribosomas, ¿sí? No, ribosomas sí. Ajá. ¿Por qué? Porque son las estructuras que forman las proteínas. Y eso sí tienen las bacterias. Entonces, lo único que tienen son ribosomas. Entonces, pregunta de examen. De las siguientes organelas, ¿cuáles están presentes en las bacterias? La amiga pregunta. ¿Se lo estoy diciendo? ¿Sí? Ustedes asisten a clases, entonces tienen que saber qué preguntas son y por qué esas preguntas. Porque eso es lo importante. ¿No es cierto? La bacteria tiene posibilidades de formar sus proteínas para formar su membrana, para formar su pared, necesita tener sus proteínas. Para dividirse, las bacterias se dividen muy activamente y por miles. Vamos a ver ahorita cómo es ese proceso. Es impresionante. Pero tienen que tener su aparato productor de proteínas. Y además tienen su, vamos a decir, su fracción de ADN. Hemos dicho que los virus son los únicos que pueden tener solamente ARN o tener ADN. En cambio aquí las bacterias solo tienen ADN. ADN. No hay bacterias que tengan como sustancia genética fundamental el ARN. No, tienen ADN. Muy bien. Entonces, señorita, usted muy bien nos ha leído. Entonces, aquí está. En primer lugar, son organismos procariotas. En segundo lugar, tienen ADN. En tercer lugar, no tienen reparticiones, o sea, no están delimitados, no hay organelas dentro de la misma bacteria que vayan a dividir, que vayan a formar. Luego que van a formar vacuolas en algún caso, vacuolas, ¿no es cierto? Y sí van a tener ribosomas, listo. Entonces, este párrafo más, señorita, por favor, usted lo ha hecho muy bien. Por favor, les ruego que vea este párrafo más. Ya, está bien. Una membrana citoplasmática compuesta de lípidos rodea el citoplasma y la mayoría posee una pared celular que está compuesta por peptidoglicano, mureína. La mayoría de bacterias presentan además una segunda membrana lipídica, membrana extra, rodeando a la pared celular. Entonces, fíjese, mire, fíjese, señorita, esta es otra característica importante, ¿no es cierto? Posee una pared celular, la mayoría posee una pared, ¿no es cierto? Incluso aquí le está dando hasta la composición de esa pared. No nos interesa mayormente, a no ser que nos dediquemos a la biología, ¿no es cierto? Entonces sí, ahí sí, los biólogos dominan todas estas particularidades. Después vamos a presentan además una membrana. Tienen pared, pero además tienen membrana. La pared, por supuesto, le da más consistencia, le da más protección, ¿no? Pero además tiene su membrana. ¿Para qué? Para que el momento que se divide, esa membrana haga la división, ¿me entiendes? Entonces, la que va a permitir dividirse. Eso, qué bien, excelente. Gracias, señorita. Usted nos acaba de dar particularidades muy, pero muy importantes. Entonces, no se olviden que esta temática de la estructura de la célula bacteriana es fundamental al hablar de
las bacterias. Listo. Con eso tenemos delineado el campo de las bacterias. ¿Qué Me más? tengo una pregunta. Diga, por favor. Sí, de lo que mencionó de las organelas que están presentes en las células son los ribosomas. Los ribosomas. Exactamente, señorita. Toda bacteria tiene la única organela que está identificable en el citoplasma de las bacterias es los ribosomas. Hay vacuolas, dice, muy bien, no nos interesa, pero sí los ribosomas. ¿Por qué nos interesa? Porque los ribosomas, tanto en la bacteria como en los otros organismos vivos como ser nuestras células, tienen esa gran función de formar las proteínas. ¿Sí? Entonces, esto se repite con esa finalidad, porque las bacterias forman activamente sus proteínas. Muy bien. Ahora vamos a ver aquí otras dos particularidades para poderlas identificar mediante tinción. No sé si se acuerdan, al principio estaba diciendo que las bacterias, para poderlas examinar, se las llevan al cultivo, etcétera, todo lo que hemos dicho, para demostrarle a la bacteria, pero una vez que ya están montadas en el portaobjeto para mirar al microscopio, se le pone una tinción, se le pone un tinte especial, ¿no es cierto? Como una especie de pintura, ¿no es cierto? Se le hace gotear ahí y se va a impregnar según sea el tipo de bacteria. Y ha de responder entonces en dos formas. Vamos a tener bacterias gram positivas y bacterias gram negativas. ¿Qué quiere decir del gram? No es que, cuidado que pensemos que van a ser células grandes. No son células que van a salir como héroes, digamos, ¿no? Que gran positiva, que gran negativa. No, sino que responden al colorante. Es la tinción de Gram. Eso nada más es la tinción de Gram. Así se llama. Y esa tinción de Gram, ¿no? Es la que le va a dar color o no le va a dar color a la bacteria. Entonces, si agarra el color, es positiva. Si no agarra el color, es negativa. Listo. Pero ¿para qué sirve eso de gran positiva o gran negativa? Eso sirve para identificar fácilmente, miren qué maravilla, para identificar el grado vamos a decir, de virulencia, si ustedes quieren, no estamos hablando de virus, pero el grado de ser más peligrosa, si ustedes quieren, a una bacteria. Una bacteria gran negativa siempre no es bueno, ¿entiendes? No es bueno. Especialmente cuando hay infecciones urinarias. En las infecciones urinarias, cuando usted encuentra que el reporte dice gran negativas, inmediatamente lo ideal, ¿sabe qué es? No arriesgar a darle cualquier tratamiento de antibiótico. ¿Por qué? Porque las gran negativas fácilmente son resistentes a los antibióticos. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que hay que hacer? Someterlas a cultivo y poner además en ese cultivo, cuando se están desarrollando, colocarle unos disquitos, unos discos. ¿Qué tienen esos discos? Tienen antibióticos. Miren qué interesante. Ha habido gente tan perspicaz que ha encontrado soluciones para todo. Y esos discos que ya vienen preparados de otros laboratorios especializados, con el nombre del antibiótico. Cada disquito tiene el nombre del antibiótico que tiene, ¿cierto? Y entonces, ¿qué se espera? Que a las 48 horas se mira y se va a ver en qué lugares no hay bacterias y en qué lugares aparecen las bacterias. O sea, las colonias, ¿no es cierto? Colonia, ¿qué entendemos de una colonia? Es una población, ¿no es cierto? ¿Población de qué? De bacterias. Entonces, donde aparecen colonias de bacterias, en los lugares donde hay ese disquito, ¿qué quiere decir eso? Que no le están haciendo caso al disco, ¿no? Que no le están haciendo caso al antibiótico. Y entonces son resistentes a ese antibiótico. Mejor, ni por chiste,
insistir con ese antibiótico. No le va a pasar nada a las bacterias. Y las bacterias van a seguir produciendo infección. ¿Por qué? Porque son resistentes. En cambio, las que son sensibles, el lugar donde está el disco no va a desarrollar ningún tipo de bacteria. Y entonces, con garantía, usted le va a recetar ese tipo de antibiótico. Ya está. Miren cómo se hacen las cosas un poquito más fáciles y sobre todo más precisas para el tratamiento del paciente. ¿Sí? ¿Se está entendiendo un poquito gran positivas, gran negativas? Entonces, a ver, vamos a pedir la opinión de ustedes. Paz Cruz Noemí. Sí, ¿Qué tal, señorita? ¿Se entendió un poquito esto de las gran positivas y gran negativas? Si usted ha estado escuchando la clase, seguramente tendrá alguna opinión. ¿Ha entendido este tema de gran positivas y gran negativas? sí. Eso, señorita. ¿Puede usted dar alguna nocioncita breve de qué es un gran positivo, qué es un gran negativo? Sí, la gran positiva tiene una pared gruesa y la gran negativa tiene una pared fina. ¿Cómo podemos saber cuál es gran positiva y gran negativa? Gran positiva es cuando va a dar un color y cuando va a ser gran negativa es cuando no va a dar ningún color. O sea que la sometemos a un color, a un colorante, que es la tinción de grano. Eso no le ha faltado, nada más. Está excelente su concepto. Lo único que había que agregar ahí es que utilizamos la tinción de grano. Tinción de grano. ¿Sí? Señorita, ¿estamos de acuerdo? Señorita Sí. Rosy. Entonces, utilizamos la tinción. ¿Qué tinción? La gran tinción. Tinción de No, grano. la tinción de grano. Tinción de grano, perdón. Eso, muy bien. Excelente, señorita. Mire, ¿sabe qué? Esos pequeños cambios hacen que todos los que están escuchando y todos los que estamos queriendo aprender, aprendemos mejor. ¿Sí? Entonces, la atención del grano. ¿Sí? Eso, muy bien. Gracias, señorita. Muy, pero muy bien. Me alegra muchísimo que usted esté captando la información. Entonces, ahora sí, Jordi, por favor, Jordi, ayúdanos este otro aspecto. Y no sé si creo que también participaste en la anterior clase precisamente con este tema, con respecto a las endosporas, Entonces decíamos, ¿por qué no nos lees estos primeros tres párrafos con sus puntos para poder de una vez y ya para siempre tener una idea de lo que son las endoesporas en cierto tipo de bacterias? Cierto tipo de bacterias tienen esa particularidad de desarrollar endoesporas. A ver, Jordi. Está bien, listo. Endosporas, ciertos géneros de bacterias gram positivas, tales como Bacillus clostridium, pueden formar endosporas. Las endosporas son estructuras durmientes altamente resistentes cuya función primaria es sobrevivir cuando las condiciones ambientales son adversas. Las endosporas tienen una base central de citoplasma que contiene ADN y ribosomas, rodeada por una corteza y protegida por una cubierta impermeable y rígida. Muy bien, gracias. Entonces, ya podemos ir sacando por lo que has leído, ¿no es cierto?, que las bacterias tienen su propia defensa. Si las condiciones ambientales son malas, inmediatamente se revisten, que decir que son cubiertas por una capa que se llama la endoespora. Entonces, vamos a ver quién forma esto. Empieza a dar la orden el ADN y ahí trabajan activamente los ribosomas, que van a formar proteínas que lo van a cubrir totalmente, y gracias a esto quedan, vamos a decir, impermeables con una capa rígida. Veremos qué más dice con respecto a esa capa rígida. Entonces vamos a pedirle, por favor, a Rivero, Yanis, señorita Rivero.
Aquí estoy. Eso, señorita. Estos tres párrafos que vienen a continuación, léanos. Ya. Las endósporas pueden sobrevivir en condiciones físicas y químicas extremas, tales como altos niveles de ultravioletas, rayos, gamma, detergentes, desinfectantes, calor, presión y desecación. En este estado durmiente, las bacterias pueden seguir viviendo durante millones de años e incluso pueden sobrevivir en la radiación y vacío del espacio exterior. Las endósporas pueden también causar enfermedades. Por ejemplo, puede contraer carbunco por la inhalación de endósporas de Bacillus anthracis y tétanos por la contaminación de las heridas con endósporas de Clostridium tetani. Muy bien, señorita, excelente. La anterior clase ya hemos visto, ¿no? De que, por ejemplo, un clavo deslumbroso, un clavo que esté en contacto, por ejemplo, con heces del caballo, hay posibilidades de que tenga Clostridium tetani. Este Clostridium, como les decía en la anterior clase, se encuentra contaminando las heces del caballo, pero el caballo no le produce nada. Pero sí, ¿no es cierto?, si a un humano llega a tener estas formas de resistencia, pero que están guardadas ahí, que están en el clavo deslumbroso, una superficie metálica deslumbrosa, y que por mala suerte usted tiene la desgracia de cortarse con esas partículas, con esas cosas, puede tranquilamente tener el Clostridium tetani y entonces tiene una grave enfermedad. Por eso es que cuando hay este antecedente de que usted ha estado en el campo y ha tenido este desperfectos, ¿no?, ha sufrido una herida, etc., de preferencia agarran y lo vacunan a usted contra el tétano. Entonces, lo vacunan directamente. Bueno, muy bien. Ya tenemos entonces lo que es decir, las endosporas. Entonces, son las formas de cómo el virus, la bacteria, se reviste para ser infectante y además se hace resistente. Miren todo lo que, con lo que se puede usar, ¿no es cierto? Empezando la luz ultravioleta. Hay lugares donde se está usando hoy en muchos lugares la luz ultravioleta, por ejemplo, para conseguir, vamos a decir, desinfectar el medio donde uno está, incluso desinfectar virus. Movimiento. Entonces, las bacterias, también hay muchas bacterias que tienen movimiento, ¿cierto? Tienen movimiento y pueden desplazarse, ¿cierto? Entonces, reproducción. Entonces, miren, aquí hay un detalle muy interesante, que las bacterias gram positivas pueden vivirse cada 20 a 30 minutos. En cambio, las gram negativas cada 15 a 20 minutos. Ya desde ahí hay una diferencia, ¿cierto? Cada 20 a 30 minutos las gram positivas, en cambio estas, las gram negativas, 15 a 20 ya es suficiente. No llegan ni a la media hora. Antes de la media hora ya se están prácticamente reproduciendo. Y alrededor de las 16 horas, el número puede ascender a 5.000 millones. 5.000 millones de bacterias. Imagínense ustedes, estamos hablando de 16 horas. 5.000 millones. Es cuestión de que sean 2 millones más, 2 millones y medio, ya casi la población del mundo. ¿Qué les parece en cuanto a bacterias? Bueno, entonces esta es la idea que tenemos. Ahora, vamos a ver, para no decirles que son todas perjudiciales, existen algunas bacterias que se ha demostrado que son positivas, que son beneficiosas. De eso hablaremos un poquito. Entonces, vamos a ver aquí bacterias para producir quesos, ¿no es cierto? Quizás un poquito eso también les interesa a ustedes. Entonces, vamos a hacer lectura de esto porque es aplicable
a nuestra especialidad. Roca Yulisa. Señorita Yulisa. Sí, Perfecto, señorita. Usted ayúdenos. Las ya. bacterias, estos dos puntos, ¿eh? Vamos. Las bacterias permiten producir quesos, Propionibacterium, yogures, ¿cómo? Bifidobacterium, embutidos, Micrococcus, encurtidos, aceitunas, pepinillos, cebollita. Gracias a ellas se puede condimentar las ensaladas con vinagre, ya que son las encargadas de producir las fermentaciones necesarias para que las materias originales se transformen en esos derivados. La fijación del nitrógeno en las plantas leguminosas es debida a la simbiosis de una bacteria Agrobacterium rhizobium bradyrhizobium con la misma planta. Esta simbiosis consiste en que la planta le da alimento a la bacteria y la bacteria le da el nitrógeno que requiere la planta. Luego, las personas se alimentan de las legumbres que se han enriquecido con este nitrógeno tan necesario para el ser humano. Muchas gracias, señorita. Entonces, miren esta asociación impresionante, ¿no es cierto? Aquí, en primer lugar, lo que ha leído antes nos dice de que vamos a tener que hay elementos alimenticios que están producidos gracias a ciertas bacterias, ¿no es cierto? Por ejemplo, los quesos. Entonces, vamos a ver que gracias a esto se activan y producen cierta metabolismo. Después, fijación del nitrógeno. Miren qué interesante es esto. ¿Por qué? Porque ya les explicaba yo y ojalá se acordaran de lo que les hemos explicado. El nitrógeno se encuentra en gran cantidad en lo que es el ambiente. Dice que hay un 78% de nitrógeno frente a un 21% de lo que es el CO2, ¿no es cierto? Pero esa proporción de CO2 no puede ser más de 21, no puede ni debe ser más de 21. Entonces, perdón, de oxígeno, no del CO2, del oxígeno. Entonces, la cantidad de oxígenos, 21. Todos pensaríamos, ¿no? Mejor tener 25, mejor. No, si la proporción es mayor a 21, todo se oxidaría, es decir, se oxidaría y terminaría la vida. Miren qué terrible, qué impresionante. En cambio, el nitrógeno está en gran cantidad, 78% en la atmósfera. ¿Y para qué sirve el nitrógeno? Ya les decía yo en la anterior clase que el nitrógeno es fundamental para formar las proteínas. Ustedes saben, COH más N. Esa es la molécula básica de lo que es una proteína, ¿cierto? Entonces, necesita fundamentalmente la presencia del nitrógeno. Pero ¿cómo baja el nitrógeno que está tan abundante? Uno podría decir, ¿de qué nos preocupamos? 78% en el ambiente. No, ese nitrógeno no baja hasta el suelo en condiciones normales. No llega a las plantas. Las plantas tienen que asimilarlo ese nitrógeno. Tienen que extraerlo de la tierra. De tal forma que, ¿cómo se logra eso? Mediante ciertas bacterias que cuando llueve, cuando hay un trastorno, vamos a decir, rayos y fenómenos a nivel del ambiente, van a caer el agua con todo ese, vamos a decir, con todo ese elemento y que lo que aparece, inmediatamente aparece en el suelo el nitrógeno, que tiene que ser fijado por ciertas bacterias. Y hay ciertas bacterias que son fijadoras del nitrógeno. Pero las bacterias, ¿para qué necesitan el nitrógeno? Entonces agarran y lo llevan a la planta. Y la planta, ciertas plantas, ¿no es cierto? Aquellas leguminosas, tienen sus raíces con unos nodos especiales, unas dilataciones. Y en esas dilataciones van las bacterias, porque las bacterias reciben de esas nodulaciones algún alimento y hacen como una especie de intercambio. Miren qué fabuloso es, de no creer, ¿cierto? La bacteria le da nitrógeno
y la planta le da otro elemento para la bacteria. Y entonces hay un beneficio mutuo, mutualísimo, ¿no? Y entonces tenemos nosotros ahí que esa planta va a empezar a producir proteínas, las leguminosas. Es un capítulo especial que ustedes también seguramente van a dominar, el mundo de las leguminosas. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué más tenemos? En medicina se utilizan las bacterias para producir antibióticos. Miren qué interesante. Gracias a ciertas bacterias se pueden llegar a producir antibióticos. Entonces, aquí tenemos algunos nombres. Las bacitracinas, la polimixina. O sea, transforma genéticamente ciertas especies como Escherichia coli, Bacillus anthracis, para que fabriquen elementos imprescindibles para remediar ciertas enfermedades como diarreas. También en la diabetes, como la insulina, que también se forma en base a cierto tipo de bacterias. Entonces, después tenemos aquí otro elemento fundamental en nuestro organismo, la presencia de la vitamina K, bacterias a nivel colónico dentro del colon, hay ciertas bacterias que trabajan para metabolizar y producir vitamina K. También está ahí la vitamina B12, ¿no es cierto? Entonces, aprovechando cierto tipo de alimentación, en el intestino se va a producir vitamina B12 para ser absorbida y para que usted no tenga anemia, por ejemplo. Vitamina K para evitar las hemorragias. Muy bien. Después tenemos ahora sí la parte que nos faltaba, el crecimiento bacteriano. Por favor, pongan un poquito de atención en esto, el crecimiento bacteriano. El crecimiento bacteriano es esto. Fíjense, en resumen, es esto. Tenemos que hay una fase LAC, que es una fase de preparación. La bacteria empieza a encontrar el medio adecuado, empieza a duplicarse. Esta fase es LAC. E inmediatamente, si las condiciones son apropiadas, entonces rápidamente empieza esta fase llamada exponencial. Las bacterias empiezan a crecer por millones. 16 horas, dice en un caso, hemos leído ahí, que se producen 5.000 millones. 5.000 millones. Y ahí está. Esta es la fase exponencial. Luego, empieza la otra fase, que sería una fase estacionaria. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué se queda aquí? Porque ya el alimento empieza a fallar. Ya no hay tanto alimento para que sigan reproduciendo y reproduciendo las bacterias, sino que se quedan en un nivel, vamos a decir, de quietud. Pero esa fase de quietud va a tener un fin. ¿Por qué? Porque al faltar alimentos empiezan a morir las células, es decir, las bacterias. Miren, muerte celular. Quiere decir que las bacterias empiezan a morir y esta fase es la que va a llevar a la desaparición de las bacterias. Quiere decir que en algún momento podría desaparecer unas bacterias de nuestro organismo, pero no es tan así. Siempre quedan restos y que, pues, y como nuestro organismo constantemente está produciendo su alimento y está, vamos a decir, fácilmente asequible a las bacterias, entonces puede nomás surgir. La otra cosa es que las defensas estén óptimas y elimine a esas células, esas bacterias que nos están invadiendo. No sé si se ha entendido esto. Entonces, para leer nada más rapidito, tenemos lo siguiente. Esta primera fase, llamada de adaptación o fase LAC, es la primera fase, de adaptación. Entonces, lleva un crecimiento donde las células se preparan para comenzar un rápido crecimiento. La segunda fase, fase de crecimiento, fase exponencial, aquí está. Entonces, en esta la velocidad es impresionante, ¿no es cierto? Una tasa de crecimiento realmente incluso se hacen coordenadas, ¿no es cierto? Acá se ponen diferentes tipos de, vamos a decir, indicadores de crecimiento.
Por lo tanto, los nutrientes son metabolizados a máxima velocidad, rápidamente. ¿Para qué? Para alimentar ese crecimiento tan violento de las bacterias. Después de esta fase tenemos una fase estacionaria, se produce como consecuencia de agotamiento de los nutrientes, ¿no es cierto? Y luego tenemos la fase de muerte celular, cuando ya las células empiezan a disminuir rápidamente también por falta de alimento. Eso es lo que tenemos que transmitir en cuanto a las bacterias. Ojalá no se me olvide. Entonces, proponiendo las cosas más prácticas, las endosporas, la función de Gram y la estructura de la célula bacteriana. Esos puntos no los olviden. Estructura de las bacterias que tienen las bacterias. Después, bacterias gram positivas, gram negativas, endoesporas. Muy bien. En cuanto a las fases de crecimiento, esto ya es muy fácil, ¿no? Muy fácil, no hay para qué preocuparse demasiado. Muy bien. Vamos a dejar de compartir esta parte y vamos a entrar en el tema central de nuestro tema de hoy. Entonces, otros tipos de elementos que también pueden estar en relación con nuestro organismo y que nos pueden traer problemas de salud, ¿no es cierto? Aparte de lo que son las bacterias, lo que son los virus, están otros elementos. Y aquí tenemos elementos unicelulares y elementos pluricelulares. Entonces, para ya ser más claritos, ¿no es cierto? Estos son parásitos. Ya tenemos lo que es un parásito, ¿verdad? Entonces, hay parásitos unicelulares y parásitos pluricelulares. ¿Qué quiere decir pluri? Con muchas células. Entonces, los unicelulares están representados en el mundo de los protozoos o protozoarios. Y dentro de estos vamos a tener aquí algunos representantes. ¿Es cierto? Y dentro de este grupo, en primer lugar, están las amebas, algunos flagelados, o sea que tienen su elemento para moverse, y aquí tenemos coccidios. Ese no lo vamos a ver, coccidios. No nos interesa mucho, son más, los coccidios están más relacionados con las aves, etc. Lo dejaremos ahí. Veremos así muy levemente, ¿no es cierto?, estos protozoarios, o sea, unicelulares. Son pequeñitos, unicelulares. Peligrosos, sí, peligrosos. ¿Por qué? Porque aquí tenemos dos representantes. El género Giardia y el género Ameba. Son dos. Entonces, las Giardia, ¿qué dicen? ¿Qué tal si compartimos un poquito la información? Lo leemos rápidamente. ¿Listo? Para ir delineando lo que tenemos aquí. Entonces, por si acaso, si dando la oportunidad, si han logrado ingresar Ruiz Belén, nada, Sierra Kenneth, nada, Vázquez Manuel, tampoco, Ventura Cintia. Presente, Licen. Ahora sí, perfecto, señorita, ¿ven? Bien que hemos dado un chance más. Presente, Lice Vázquez. Sí, está bien, Vázquez, Wendy, está perfecto. Ahora sí, muy bien. Saben que yo soy un consejito. No se queden sin ser registrados en la lista. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se está evaluando. Hemos dicho que la asistencia a clases tiene su importancia, porque la nota también va a salir de parte de esta asistencia. Así nomás es. Entonces, señorita Vázquez, entonces ayúdenos usted con Yardi. ¿Qué le parece? Empezaremos un poquito de ejercicio de lectura. Señorita Vázquez. Lice, le escucho entrecortado. Uy, qué pena, señorita. A ver, intente usted leernos Yardia. Ya. Giardiasis.
ingresa a nuestro organismo a partir de agua o alimentos contaminados, con quistes que se adquieren al epitelio del intestino delgado y producen una diarrea osmótica y la mala absortiva. Diagnóstico clínico: diarrea persistente o intermitente, flatulencias, náuseas, vómitos, mala absorción, especialmente en niños. Diagnósticos de laboratorio: presencia de los quistes en las heces fecales y el examen coproparistológico. Ya, a ver, señorita, le pido un favor. ¿Qué términos de aquí no son entendidos? Para que los aclare y para que ustedes tengan una idea cabal. Yo sé que esto es patología, ¿entiende? Un poquito, quería darles un poquito una visión de lo que es un poquito de patología. Pero, ¿no es cierto? A mí me interesa más que el mismo patología, que ustedes entiendan qué estamos tratando de decir con estos términos. Por eso que le pido a usted, por favor, y esto seguramente, si usted pide aclaración, seguramente muchos de sus compañeros están pidiendo lo mismo y usted va a beneficiar a todas esas personas. Entonces, ¿qué no le he entendido de esto de la llave? A ver, ¿qué término no le he entendido? Por ejemplo, ¿qué es flatulencia? ¿Sabe usted qué es flatulencia? Señorita Noemí. ¿Sí, Lice? A ver, señorita, le estaba preguntando, ¿qué término de aquí no se entiende? De todo lo que ha leído usted. ¿Todo está bien? ¿Todo se entiende? Dicen, A ver, sí, diarrea osmótica, eso no sé ya. a qué se refiere. Quiere decir que el contenido de la diarrea, la sustancia que está eliminando, es una sustancia que atrae mucho líquido. Por eso es osmótica. Y entonces el paciente se va a deshidratar fácilmente. Diarrea osmótica. ¿Sí? Quiere decir que hay de ir acompañada de esa diarrea de mucho líquido. ¿Sí? Osmótica. Muy bien. Pero hay otros términos aquí medio raros, ¿no? Por ejemplo, ¿qué será flatulencia? Le decía yo. ¿Saben qué es ese término que está representando? Diga, por favor. Doctor, es más cuando tienen como gases que no pueden, tienen dolor en el estómago. Excelente, excelente. Gases a nivel intestinal. Quiere decir que esos gases están, van a decir, molestando al paciente, porque son los que producen dolor. Cada vez que se traslada un gas dentro del intestino de un lugar a otro con fines de salir de repente, pero ese traslado le produce a la persona dolor, y especialmente en niños, ¿entiendes? Y además de que en el niño la giardiasis es un elemento que va forrando todo el intestino, especialmente el intestino delgado, y no le permite absorber nutrientes. Por eso estos niñitos que van a tener falta de desarrollo, van a empezar a enflaquecer, y entonces, a pesar de estar alimentándose, pero su alimento no es aprovechable. ¿Por qué? Porque no están pudiendo absorber sus nutrientes. Pues, todos los intestinos se está forrando de esta yardia, que viene a ser el elemento que está pegado a la mucosa, ¿no es cierto?, para absorber sus nutrientes. Es la yardia que se está alimentando. Muy bien, pasamos al siguiente protozoario. Entonces, primero, yardia en protozoario. Otro, la mediasis. La mera, quiero decirles, por favor, que Cochabamba es un centro donde se encuentra muy contaminado con la ameba. El agua, las verduras, van con mucha cantidad de amebas. El que más y el que menos, en algún momento de su vida, ha tenido una mediasis. Esto es de seguro, ¿no es cierto? Y ha de haber mucha gente que incluso
todavía tienen la ameba y son portadores, aparentemente sanos, eso es lo malo, y estos se están contaminando. Quiere decir que si estos no tienen la limpieza adecuada, después de entrar al baño, una buena lavada de manos, etc., lo que están agarrando puede ser vehículo de amebas. Entonces, hay uno de importante, ¿no? Entonces, ¿qué dice? Vamos a la lectura, por favor, rapidito. ¿Puedo leer yo? Tanto me llamó, pero estaba mal con el micrófono. Listo. Dame tu nombre. Sí, Rachel. Ya vamos, ¿qué? Ya. Ingresa a través de la ingestión de quistes que se adquiere al epitelio y por medio de la toxina produce úlceras localizadas fundamentalmente en intestino grueso. Puede producirse absceso hepático. ¿Sigo? Sí. Diagnóstico clínico. Diarreas que pueden ser de tipo disenterías acompañadas de dolor abdominal importante y que no pueden producir en el hígado. Algunas pueden estar asintomáticos y ser transmisores de la enfermedad. Diagnóstico laboratorial. Presencia de los quistes a los trofocitos en los heces fecales mediante el examen coproparasitológico. sí. Examen. Es medio difícil el nombre, dice. Sí, es un nombre que vamos a aprender hoy día. Por eso les decía, y por eso ¿el nombre a qué se refiere? Ya, ahorita vamos a aclarar. Excelente, señorita. Por eso es que les he traído esto, para que estos nombrecitos, ya desde ahora ustedes vayan acostumbrándose a manejar estos términos. Seguramente que estas patologías, la van a volver a ver más adelante, con detalle, ¿me entiendes? Solamente lo único que estamos haciendo es un pincelazo de ciertos elementos que nos traen problemas de salud. Entonces, aquí está la mera. Y entonces aquí vamos a mirar, antes de coproparasitológico, quisiera, por favor, señorita, que usted me ayude, ¿qué otros términos no se han entendido? Por ejemplo, yo le voy a hacer una preguntita, a ver, y usted, igualito como me ha confiado de que nos está entendiendo usted de coproparasitológico, ¿qué le parece este término? Disentéricas, o sea, diarreas que producen una disentería. No se entiende, ¿verdad? ¿Qué más? ¿Qué otra cosa no se está entendiendo aquí? El absceso hepático. Absceso hepático, perfecto, señorita, qué bien. ¿Dónde estamos? ¿Dónde está esto? ¿Dónde está el hígado? Aquí está. Ya. Vamos a mirar ahorita. Bueno, en primer lugar, disentéricas. ¿Qué significa disentérica? Que no es simplemente una diarrea, sino que es una diarrea con sangre. Cuando la diarrea es con sangre, se dice disentéricas. Es una diarrea disentérica. Y entonces empiezan a aparecer diarreas acompañadas de sangre. Imagínense, es un susto, es un trauma para el paciente, ¿no es cierto? Que empieza a tener esas deposiciones, pero además que empieza a aparecer sangre en las deposiciones, ¿no es cierto? Es un cuadro que alarma, asusta a las personas y lógicamente que van a producir anemia. Después, coproparasitológico. Este término, ¿qué nos está diciendo? Que en todo paciente que está con diarrea se debe hacer un coproparasitológico. ¿Qué significa eso? Que hay especialistas, laboratoristas especializados, que son los bioquímicos, son estudiantes de biología, etcétera, que hacen que examinan las heces del paciente. Ese es el estudio. Examinen las heces del paciente. Y una vez que obtienen muestras,
hacen centrifugación, etcétera, etcétera, tienen muchos procedimientos y una vez que obtienen el líquido, lo examinan en el microscopio y allá van a encontrar la presencia de, pueden ser los quistes, huevos o incluso el mismo parásito, el mismo elemento como la ameba, se la puede encontrar en fresco en lo que es la observación del microscopio. Entonces, coproparasitológico, análisis de las heces fecales en lo que es microscopio. ¿Okay? Entonces, muchas veces concluyen, este examen es concluyente, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí se ven quistes, se ven trofocitos, se ven incluso los trofocitos, ¿qué son? Son las formas activas de la ameba. Que está pasando ahí, uno está mirando y aparecen las amebas, moviéndose, van pasando por el campo de observación. Impresionante. Y se las puede identificar muy bien. ¿Sí? Muy bien. Bueno, ya tenemos ahí los protozoarios. Espero que se hayan entendido. Dice, ¿qué Mira, son los quistes? ¿qué cosa, perdón? El absceso hepático está en la parte de arriba. Ya, sí, Arriba. no, está bien, señorita, sí. El absceso hepático, ¿qué es? Es que esta ameba tiene el gran problema que no solamente puede invadir el intestino, sino que puede llegar incluso hasta el hígado. ¿Me entiendes? Hasta el hígado. Tiene cierta propensión a irse hasta el hígado y en el hígado producir vamos a decir, un lugar de destrucción, ¿no es cierto?, en el hígado y producir un absceso. Usted nunca ha escuchado de un absceso, ¿no es cierto?, que a veces, por ejemplo, le voy a poner un ejemplo. Le entra a usted una astilla, una manita, entra una astilla. Inmediatamente la astilla, en algunos casos, va a empezar a crecer. O sea, no la astilla, sino el lugar donde ha entrado y se forma como un tumorcito que se llena de pus. Y entonces está con pus ahí. Entonces, ¿qué hace? Va usted al médico y el médico le va a abrir eso, ¿no es cierto? Y va a sacar toda esa pus. Ese es un absceso. Y el absceso que lo drenan es un absceso curado. En cambio, en el hígado hay también abscesos, ¿no es cierto? O sea, colecciones donde está metida la ameba con un líquido especial y, por supuesto, lo está enfermando el hígado. ¿Qué tienen que hacer? Drenar ese absceso, quitar, abrir ese absceso, por supuesto que es una cirugía, y sacar todo lo que está ahí, curar esa parte del hígado para que el paciente esté bien. Si no, va a tener dolor, va a tener fiebre, va a tener de todo el paciente. ¿Entiendes? Ese es un absceso hepático. Absceso hepático. Entonces, ahí está. Perfecto, aquí está bien, absceso hepático. Doctor, ¿y por qué otros pueden ser asintomáticos? Muy bien. Cuando el problema de la ameba se localiza en el intestino, porque ese es el lugar de permanencia, especialmente el intestino grueso, ahí es donde vive, entonces muchas veces no llega a ser tan grave la cosa, ¿me entiendes? No llega a perforar, digamos, el intestino, sino que está localizado ahí. Entonces, el organismo va luchando con la ameba y la ameba también a veces no es muy virulenta. Se dice que hay cepas de amebas que vienen a ser más fuertes, más virulentas que otras. Esa es una teoría. Y entonces, estas bacterias, estos protozoarios, van a estar en la luz del intestino y se están duplicando. Eso sí, se están duplicando. Porque su opción es duplicarse y duplicarse. ¿Entiendes? Entra una, se forman 4. De las 4 se van a dar, cada una va a formar 4, para que esté multiplicando la cantidad que se están produciendo. Y esos van saliendo mediante, vamos a decir, sus quistes van saliendo por las heces fecales y van contaminando todo por donde van las heces. ¿Entiendes? Si las heces van a llegar, con esa agua van a llegar, por ejemplo, qué sé yo, cultivos,
y cultivos de cierto tipo de plantas, como son las lechugas, ¿no es cierto? Entonces van a contaminar las hojas. Y estos se van a formar quistes que se quedan ahí. Entonces la persona come eso, ¿no es cierto? Y el quiste, al introducirse, se activa ahí y se hace trofosito y empieza nuevamente el proceso. Otros transmisores, ¿cuáles son? Las moscas que se asientan en las heces, ¿no es cierto? Entonces, estas moscas van y llevan en sus patas, porque son los trofosóides de los huevos de estos parásitos, y los dejan entonces en los alimentos. Muy bien, entonces más o menos ya tenemos una cuestión. Ahora vamos con otros elementos. Lice, Diga. yo le he preguntado de qué son los quistes. Los quistes, por eso les digo que los quistes son formas de resistencia, ¿no es cierto? Entonces, los quistes son formas de resistencia. Entonces, los quistes son como, igual como hemos visto en las bacterias, ¿se acuerdan? En las bacterias, decíamos que en las bacterias, cuando hemos analizado, serían capaces de formar una cubierta para protección, ¿cierto? Lo mismo aquí, que si las condiciones no son muy apropiadas, estos protozoarios tienen la capacidad de formar formas de resistencia, que es un quiste. Entonces estos quistes están revestidos, ¿me entiende? Y entonces salen así, de tal forma que si usted toma un antibiótico, o sea, un antiparasitario especial, posible que no le afecte al quiste. Sale al exterior y está ahí, en el quiste, sobreviviendo de adentro. Y si una mosca, sus patas se agarran en el lugar justo donde está el quiste y transportan el quiste, entonces ese quiste se va a activar al entrar nuevamente al intestino de cualquier otra persona. Va a contaminar. Entonces los quistes son las formas de resistencia que contaminan otros alimentos mediante lo que son las moscas o los famosos líquidos de irrigación para el crecimiento de verduras, por ejemplo, ¿no es cierto? Bueno, muy bien. Espero que se haya entendido un poquito el tema, ¿no es cierto? Y aquí tenemos a otros más. Estos ya no son unicelulares, sino son multicelulares, ¿sí? Estos dos eran unicelulares, son una sola célula, son pequeñitos, apenas se los observa en el microscopio. En cambio, los helmintos son, vamos a decir, tipos de parásitos, pero son organismos grandes, multicelulares, ¿no es cierto? Y que incluso se pueden observar. Entonces, miren, aquí voy a ponerles una figurita, miren ¿no es cierto? Ascaris lumbricoides. Este es famoso Ascaris lumbricoides, que es el tamaño de un lápiz, por ejemplo. Un lápiz, pero claro, no gastado, sino nuevito. Un lápiz, sería el tamaño de un Ascaris lumbricoides. Y miren qué característica tiene. Empieza delgadito, más o menos grueso en la parte media, y otra vez se hace delgadito en el otro extremo, ¿no es cierto? Ascaris. Luego tenemos esta otra, las tenias, ¿me entienden? Las tenias. Y entonces vamos a tener aquí lo que se llaman los platelmintos, porque son planos. Estos son planos, verdaderas, como especie de cintas. ¿Entienden? En cambio, estos no son planos, ¿no es cierto? Son redondos. Y estos se llaman nematodos. Nematodos, y aquí tienen platelmintos. Cestodes, como las tenias, ¿me entiendes? Esta tiene la característica, tiene una cabeza que le sirve para fijarse en la mucosa, y a partir de ahí empiezan a crecer. Y pueden tener metros, ¿no es cierto? 10, 12 metros de largo. Y cada segmento de esto, cada segmentito, tiene huevos en su interior. Es decir, que se van abriendo estos segmentos, se van rompiendo y van liberando huevos. Entonces, en las deposiciones de estas personas
se van liberando gran cantidad de huevos para contaminar el exterior. Incluso ha habido gente que en algún momento, estando durmiendo, han sentido pedazos que han salido de estos segmentos de las técnicas. Y reportan, ¿no? Hemos encontrado esto y estaba en mi cama y, bueno, estoy preocupado, ¿qué es? ¿Me ha salido o no? Y entonces, se dice que son pedazos de técnicas. Estos ascaris también, cuando son muchos, pueden salir por el recto, pero y en algunos casos extraordinarios, cuando había muchos, han tenido vómitos y han eliminado algunos de estos parásitos, ¿no? O sea, que vienen a ser el MINT. Este es el nombre general, el MINT. Y si ustedes se fijan bien, hay de diferentes formas. Platermintos, después aquí tenemos que los platermintos se dividen en cestodes y trematodes. Cestodes, temas, trematodes, unos planitos que tienen forma de hoja, entonces fasciola. Y nematodos que vienen a ser estos redondos. Entonces, ahí tenemos, ¿no es cierto? Los helmintos. Entonces, ahí está. No vamos a hablar mucho de esto, solamente quería que ustedes comprendan que son, vamos a decir, elementos que hay que considerar. Y aquí tienen lo que ustedes tanto se estaban preocupando, la famosa ameba, ¿no es cierto? Miren, aquí primero, ingesta del quiste maduro, quiste. Lo que nos preguntaba la señorita, ¿qué es un quiste? Un quiste es la forma de la ameba en forma de resistencia. Que aquí está duro, es un quistecito, es como una especie de huevo, ¿no? Pero que al ingresar en nuestro organismo, vamos a tener que el quiste se transforma en trofocito, se libera de este quiste y sale. De ahí sale lo que se llama el trofocito. Y ese trofocito va y se mete en la mucosa. Fíjense, aquí está el intestino grueso y ahí empieza a perforar un poco el intestino grueso, que puede llegar incluso a perforar todo el intestino, pero raros casos. Empieza a perforar un poquito para vivir ahí y entonces para alimentarse de los nutrientes que el individuo está consumiendo y también para duplicarse, para formar más trofoceitos. Y si los medios, esos trofoceitos se encuentran que el medio no es adecuado, forman quistes y empiezan a eliminar. Entonces, aquí está el 3, ¿no es cierto? Aquí está el 4, multiplicación de trofoceitos. El 5, dice abscesos extraintestinales. Y aquí está el hígado. Miren, ahí está el hígado, está un absceso. Están mirando un poquito aquí, esta formacióncita que está, este es el hígado, este cafecito, y esta parte más clarita es el absceso. Ahí está. Y 6, eliminación de quistes infecciosos y trofoceitos. Entonces ahí está. Entonces los quistes y los trofoceitos. Las formas activas se llaman trofoceitos. Aquí está. Miren, trofoceitos. En cambio el quiste con cubierto. Es como una especie de, vamos a decir, de formación de resistencia. Muy bien. Eso es la MED. Vamos a entrar en un último capítulo, apenas me queda un poco de tiempito, pero quisiera pasarles esta información más. Los priones. Yo no sé quién que aquí en nuestro curso ha escuchado hablar de la enfermedad de las vacas locas. La enfermedad de las vacas locas. Algo que no quería empezar en esa forma, pero nada más que quiero picarlo para que la curiosidad permita que ustedes compartan la información. ¿Qué son los priones para empezar? Los priones no son más que proteínas. Imagínense, se ha descubierto que hay unas proteínas que una vez que están dentro de nuestro organismo, que se alteran esas proteínas, entran y son proteínas alteradas, tienen la capacidad de llegar incluso al cerebro de las personas y de los animales y dar lugar a enfermedades. Entonces vamos a tener que hay enfermedades producidas
por proteínas, pero son proteínas alteradas, que tienen que venir de otro animal. ¿Me están entendiendo? Quiere decir que esas proteínas se han originado generalmente en otro animal, son consumidas con el alimento y van a producir alteraciones. Ahora, no siempre los priones se han producido por este mecanismo. Les cuento una cosa, que una enfermedad que han descubierto en ciertos lugares de aborígenes, que se llama el kuru, la enfermedad del kuru. Y si buscan ustedes en internet van a encontrar, incluso hay fotografías de lo que eran esas tribus, ahora ya están en extinción. Eran tribus originarios de esos lugares, de Indonesia, etcétera, donde ellos peleaban con sus enemigos y cuando los vencían, los mataban. Y los mataban y les sacaban la cabeza y les abrían el cráneo. Y consumían como un acto de venganza y sobre todo de mostrar su poder, se comían el cerebro de los que han sido victimados y de los que han sido ganados, digamos así, ¿no es cierto? Entonces, y por supuesto, ¿qué tipo de proteínas son esas? Son proteínas que estaban allá y esas proteínas que han consumido vienen a ser proteínas alteradas que las personas no deberían consumir, ¿no es cierto? Y entonces aparece el kuru. ¿Qué es el kuru entonces? Una alteración neurológica que les produce un tipo de locura, terrible, impresionante, ¿sí? Entonces, vamos al concepto, dejaremos esto para en algún momento verlo con más calmita. ¿Qué dice? Concepto. Un prión es una partícula infecciosa de naturaleza proteica. Primero, entonces, una partícula infecciosa. Pero, por favor, esto de infecciosa con un poquito de calma, ¿no? No es como un virus, no es como una bacteria, no es como un protozoo, etcétera, sino que son infecciosas, pero cuando ingresan al organismo. Si ingresar, no pasa nada. Puede usted estar manejando eso siempre y cuando no lo introduzca en su boca, no va a tener ningún problema. Entonces, tiene alterada su estructura terciaria, teniendo un incompleto plegamiento compuesto solo por aminoácidos y proviene de la proteína PRP. Es esa proteína en la que se ha encontrado. Vamos a mirar esa proteína, es decir, ahí está. Esta es la proteína alterada. Esta es la proteína. Ya está bien identificada. Nosotros bien identificado. Entonces, algo que era difícil de entender cómo una proteína puede llegar a producir una enfermedad. Entonces, vamos a ver aquí, y para ir terminando, porque todavía tenemos todavía un poquito de tiempo, voy a pedir, por favor, que me ayude. Señorita Ventura, Cintia. Sí, Licen. Por favor, señorita. En biología, véanos esto. En biología, los priones son moléculas celulares que a pesar de no ser virus, presentan características infecciosas. En pocas palabras, los priones no son especímenes vivos, solamente son proteínas que carecen de do nucleico. Este agente infeccioso tiene la capacidad de causar las llamadas enfermedades priónicas, las cuales representan un grupo de encefalopatías degenerativas que perjudican al cerebro y al sistema nervioso. El próximo párrafo más, por favor, señorita, lo está haciendo muy bien. Ya. Los priones son partículas muy dañinas para cualquier tipo de animal, ya que ellos son los causantes de enfermedades transmisibles, entre ellos los mamíferos, como es el caso de la famosa enfermedad de las vacas locas, la cual afecta el ganado bovino y que puede propagarse hacia los humanos, si estos consumen la carne infectada. Muy bien.
Les contaré además algún detallito más. Esto se descubrió en Europa. Grandes, vamos a decir, criadores de ganado vacuno tuvieron que matar y enterrar, vamos a decir, poblaciones de vacas, ¿no es cierto?, para evitar transmitir la enfermedad, porque descubrieron que tenían en su organismo este tipo de, vamos a decir, de proteína. Y entonces tuvieron que, las normas son en otras partes muy estrictas, y entonces tuvieron que, bajo supervisión del gobierno, eliminar y enterrarlas, que sí cavaron huecos profundos, huecos grandes, donde las metieron a las vacas que estaban muertas y las cubrieron de tierra, ¿no es cierto? Y las dejaron para que desaparezca la enfermedad. Entonces, veremos ahora qué tipo de enfermedades pueden producir en el humano, en el ganado vacuno, en la oveja, y les voy a contar un poquito qué es lo que pasó después. Vamos a mirar. Aquí tipos de enfermedad causadas por priones. En el humano, a ver, ¿quién me lo lee? Por favor, han estado leyendo y haciéndolo muy bien. Vilca de Cine. Aquí dice, Ya, eso. Dile, señorita Vilca. ya, enfermedad de Creutzfeldt-Jakob. Muy bien. Enfermedad de Creutzfeldt-Jakob. Muy bien, excelente. Esto en el humano. Y esta enfermedad, les quiero decir un poquito más. Esta enfermedad produce demencia, locura. ¿Entiendes? Esas personas terminan muy mal, porque no pueden ya alimentarse, porque pierden el sentido vamos a decir, de defensa del organismo, nada. Es decir, que se vuelven locos, que es una demencia, pero de aquellas, ¿me entiendes? O sea que hay que tenerlo al paciente todo el tiempo dopado, y entonces van a morir en malas condiciones, ¿sí? Después dice, aquí otras enfermedades, Hermann Strauss-Skritter. Lo dejaremos ahí. Y aquí aparece, señorita, léamelo, que es otra enfermedad. Kuru. Kuru, lo que les decía, ¿no es cierto? El Kuru, pero que ya no existe porque eran personas que comían a otras personas, ¿no es cierto? ¿Cómo se llama eso? Canibalismo. Canibalismo, excelente, señorita. Entonces, después se ha descubierto que hay un tipo de insomnio familiar catarro, que sí que hay personas que entran, que no pueden dormir y entonces mueren en muy malas también condiciones y que podría ser que están teniendo priones, ¿no es cierto? Ahora, vamos al ganado vacuno. Se ha visto que en el ganado también produce, en cuanto a la enfermedad de las vacas locas, lo que se ve es que en el cerebro se produce una encefalopatía espongiforme, que es decir, que el cerebro se transforma con una especie de esponja, por eso se llama espongiforme. El cerebro, que es una masa normal, tiene sus estructuras, se vuelve como con huecos, como una especie de esponja, va destrozando. Y mientras pasa todo eso, el ganado se vuelve loco. ¿Entiendes? Indomable. Quiere decir que empieza a tener, vamos a decir, ataques donde va destrozando todo. Muy bien. Ahora, en las ovejas y las cabras, esta enfermedad se manifestó especialmente con el escozor del cuerpo. Estos animalitos iban a los árboles, a las piedras, y estaban como que rascándose, pero en forma brusca, destrozándose la piel, etc. Y entonces el escarpio, a eso le llamaban el escarpio. Después, en cuanto al bisón, este es un animalito especial, ¿no es cierto? El bisón tiene una piel tan apetecida para hacer lo que son los, vamos a decir, los
para hacer, por ejemplo, vestimenta para las mujeres, los bisones, ¿sí? Abrigo de bisón, ¿no es cierto? Carísimo. Entonces, también se ha visto que se pueden desarrollar en estos animalitos. En el alce, en los gatos. Entonces, en el yacala. Entonces, una enfermedad exótica en este tipo de animalitos. ¿Sí? Esto es lo que se ha descubierto hasta ahora en cuanto a los priones. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ahora veremos un poquito esta parte más para terminar. ¿Qué es lo que dicen la mayoría de los autores? ¿Dónde empezó todo? Empezó entonces con las ovejas, ¿no es cierto? Pero aquí empieza a figurarse una cosa bien interesante. ¿Qué es lo que los grandes criadores de ganado, especialmente en Inglaterra, en Europa, qué es lo que hicieron? Inmediatamente vieron que el alimentar a gran cantidad de animales mediante el pastoreo es un proceso ya difícil en estos tiempos. Entonces, ¿qué decidieron? Preparar alimentos balanceados. Están escuchando, ¿verdad? Alimentos balanceados. Todos peletizados, igual como se les da a los perritos, igual como se les da a los gatos, ¿verdad? Alimentos peletizados. Muy bien. Y para el ganado vacuno también. Pero se vio que en el ganado vacuno, especialmente en las vacas, había que asegurar el nivel de calcio. ¿Por qué? Porque la leche se está produciendo siempre en base al calcio. Entonces, las vacas lecheras necesitaban mucho calcio. ¿Está bien? Ahora, ¿cómo lograr que las vacas consuman mucho calcio? El calcio tiene un costo. Entonces, no faltan las ideas de la gente, ¿verdad? Entonces vieron que, por ejemplo, el hueso tiene altas concentraciones de calcio. Y eso lo sabemos nosotros, lo saben todos. 99% del calcio se encuentra almacenado en el hueso. Entonces, ¿qué hicieron? Fueron empezando con los botaderos, donde se encuentran calcio, los huesos, ¿no es cierto? Huesos. Y empezaron a recolectar huesos. Luego, cuando mataban a los animales, entonces las patas de los animales, las partes que ya no sé, donde no hay mayor cantidad de carne, sí, a partir de la rodilla para abajo, se empezaron a juntar grandes cantidades. Y encontraron máquinas que molían estos residuos y los desecaban en otras máquinas y molían este tipo de componentes, lo molían. Quiere decir que todo el hueso era molido y reducido a partículas. Y estas partículas tenían gran cantidad de calcio. ¿Sí? Y empezaron a fabricar lo que son los peletizados, mezclando, ¿no es cierto?, con otros componentes proteicos, usando el calcio proveniente de otros animales. ¿Qué estaban haciendo? Volviéndolo un animal que es vegetariano, lo transforman en un animal omnívoro, donde está comiéndose incluso lo que viene a ser un ex de la misma familia. Y entonces se generó la presencia de estas, vamos a decir, de estos priones, cosa que no debería existir, entonces empezaron a transmitirse. ¿Qué hicieron en un principio? Entonces, aquí está, vamos a decir, que se empezaron a formar probióticos en base a las ovejas, y las ovejas, que no son, vamos a decir, un medio claro de transmisión para el humano, pero sí las vacas. ¿Y qué de las vacas? Entonces, especialmente las patas de las vacas, el sistema nervioso y el tejido graso de las vacas, entonces vendrían a ser
fácilmente contaminadas con estos priones, y estos priones llegan al humano y se localizan a nivel cerebral y producen también la enfermedad de Creutzfeldt, ¿no es cierto? O sea, el cerebro también es como apolillado de estas personas y empieza la locura que empiezan a tener. Por último, tenemos aquí los hongos, que ya no es un tema demasiado, vamos a decir, complicado, que con esto vamos a terminar, ¿no es cierto? Tenemos que hay hongos que son beneficiosos, o sea, que son usados, por ejemplo, los champiñones con fines comestibles, ¿no es cierto? Eso es cierta propiedad especial, ¿no es cierto? Después, de los hongos se están viendo muchos productos, ¿no es cierto?, que están usándose en la medicina y en la botánica. Y el otro campo que son los mohos, que son elementos que sirven para degradar y permitir que en la naturaleza se vayan limpiando los elementos contaminantes. Bueno, algunos han sido también aquí, están nombrándose ciertos tipos de hongos alucinógenos, que se usaban con fines rituales, ¿no es cierto? Pero todas estas cosas ya están bien identificadas, ¿verdad? Muy bien. Eso lo dejaremos. Quizás un poquito podemos analizar la próxima clase, un poquito, nada más que para empezar, la cuestión de los hongos, pero vamos a decir, quizás esto lo más llamativo que quería transmitir, la presencia de los priones. Bueno, muy bien. ¿Tienen algún comentario? Doctor, yo tenía una pregunta. Diga, En el señorita. caso de la, en el caso ¿Perdón? de la tenia, en el Ujú. caso de la tenia y los nematodos, Ajá. ¿cómo, qué signos y qué síntomas uno puede presentar si tiene o no se da cuenta cuando tiene ¿De qué, la tenia? en el caso de él? La tenia y los Ah, ya, nematodos. la tenia. Perfecto, señorita. ¿Qué molestias va a tener? Desde ya dolores, ¿no es cierto?, intermitentes. Quiere decir que incluso es medio anecdótico esto, lo que le voy a contar, que hay personas que de pronto llega a las 11 de la mañana, digamos, al tomar su desayuno a las 7, si llega a las 11 y empiezan a sentir un como dolorcito a nivel abdominal, ¿sí? Y hasta de forma jocosa dicen, uy, me está molestando mi tenia. ¿Por qué? Porque me está faltando comidita, dicen, ¿no? Entonces, y eso es bien real, dicen la gente en forma anecdótica que una de las manifestaciones podría ser el dolor, ¿no es cierto? Dolor abdominal, especialmente antes de comer, ¿no es cierto? Un dolor. ¿Qué más? Enflaquecimiento. ¿Por qué? Porque es lógico. Este elemento estás aprovechando su alimento. Usted se está alimentando, pero el que se está nutriendo es la famosa tenia. Entonces, ahora, ¿qué es lo que se debe hacer en estos casos? Entonces, se puede lograr, incluso ahora se puede ver a estas tenias en el intestino. Se las puede chequear mediante un examen, vamos a decir, primero el coproparasitor. Se puede perfectamente, es decir, que se pueden encontrar los huevos de este elemento, pero también se puede hasta ver con un medio de una, vamos a decir, radiografía contrastada, o sea, un medio de contraste y se dibuja animalito, o sea, el famoso, el famoso sextor, que es la tenia, ¿sí? Pero el examen coproparasitológico es lo básico. Y se ve perfectamente los huevos de este elemento, son característicos. Son diferentes de todos los demás. ¿Alguna pregunta más?
Bueno, en todo caso, no era mi intención meterme en patología, sino demostrarles que hay seres unicelulares y células pluricelulares que son capaces de traernos trastornos en cuanto a la salud, ¿no es cierto? Y por eso es su importancia. En cuanto a los artrópodos, no nos vamos a meter con estos, ¿no es cierto? Es otro campo. Entonces aquí tenemos lo que hemos desarrollado y que les sirva para tener una idea, ¿no es cierto? Como por ejemplo los priones, para que